Hay empresarios independientes que califican de recesiva la propuesta de reforma hacendaria del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar con Fernando Turner, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Don Fernando, buenos días. Hola Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Gusto saludarlo. Bueno, gracias, don Fernando. Cuéntenos, ¿por qué consideran recesiva la propuesta de reforma hacendaria o de miscelánea fiscal de la Presidencia de la República? Ellos dicen que va a fomentar el crecimiento y la formalidad. ¿Ustedes qué dicen? No, yo digo, no creo que haya ningún tratado de economía serio que en una economía tan debilitada como la nuestra y en un entorno internacional tan débil también, un aumento de impuestos de este tamaño, ¿verdad?, sea aliente el crecimiento. Digo, eso es verdad, es retórica, ¿no? Y es, yo diría, graffiti económico, ¿verdad?, de lo cual pues abunda en este país, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la reforma que más les preocupan a ustedes? Mire, la oportunidad de la reforma es muy mala, de hecho, y su tamaño. De hecho, es una reforma, no es una reforma, es un intento recaudatorio masivo, muy grande. ¿Una miscelánea? Los últimos, sí, el más grande de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, el tamaño de eso es gigantesco. Y en esta, como le digo, el ambiente nacional, usted sabe pues, que ha habido un decrecimiento en el último trimestre, aunque el INEGI lo dice, el crecimiento de la economía de 0.7%, y la economía mundial está muy débil. Entonces, en este momento, aumentar impuestos, retirar dinero de los consumidores y de las empresas que se destinarían a consumo y a inversión para que lo gaste el gobierno, pues simple y sencillamente no es correcto. Nosotros no creemos que el gobierno necesite más impuestos, creemos que necesita más ahorro y mejor gasto. Nuestra propuesta muy concreta es: el gobierno no debe aumentar impuestos, debe de ahorrar, debe de mejorar su gasto. Nosotros creemos que debe de ahorrar fácilmente entre 250 y 300 mil millones de pesos. Sí debe de acabar con los privilegios fiscales, eso es bastante válido, pero también debe de acabar con los privilegios del gasto, o sea, tanto de diputados, senadores, magistrados, funcionarios públicos, ¿verdad?, gastos del gobierno excesivos en publicidad, en aviones que cuestan 3 o 4 veces lo que cuestan a cualquiera, y en gastos en viajes. Son privilegios que deben determinarse. Y una vez que se logre eso, ¿verdad?, se debe de apoyar con ese sobrante a las empresas pymes. Aquí hay 6 millones de empresas pymes, ¿verdad?, que son las que hacen la mayoría de la inversión, el 60-70% de la inversión y el 70% del empleo. Esas empresas, si no se alientan, si se les carga la mano, van a dejar de invertir y de consumir, y usted sabe que el consumo es el 65% de la economía. Entonces, al deprimir ese porcentaje, ese factor importante de la economía, por privilegiar al gobierno, se va a generar definitivamente una apatía para invertir y para consumir, ¿verdad? Peor todavía, el gobierno sigue anunciando que esto es nada más un inicio, y con el déficit que va a trabajar, pues implica o está anunciando pues, impuestos mayores para el futuro. Entonces, cualquier empresario medianamente inteligente, no digo de los grandes, que esos se defienden solos y siempre tienen muy buen apoyo del gobierno, sino de los pequeños y medianos, pues va a pensar que esto no es todo, sino que todavía viene otro aumento adicional en los próximos años que va a hacer que los negocios no sean rentables. De los impuestos, ¿cuáles son en particular los que no les gustan a ustedes? ¿Es el aumento del impuesto sobre la renta, el IVA, en fin, qué es lo que no les ha gustado? Yo creo que considerando que el problema no es el problema de detalles, se pueden discutir muchas cosas, qué es lo mejor y cómo mejorar el sistema fiscal. Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene Hacienda y el gobierno ahorita: eliminar privilegios, hacer más progresiva la carga fiscal, hacerla más general, eliminar la ilusión y la evasión y todo eso. En eso sí se deben de eficientarse, y sí es lamentable que la Secretaría de Hacienda y el SAT digan a todos los mexicanos que son incompetentes como para acabar con eso.
O sea, después de todo el aparato que tienen, de las poderes que tienen, de las leyes continuas que se han pasado en los últimos años, que digan que no pueden realmente cobrar impuestos, pues es una manifestación de incompetencia, ¿verdad? Deberíamos de tener gente que sí lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, el sentido principal es, sí el sistema requiere de mejoras, debe de ser más progresivo, debe ser más justo y deben de eliminarse los privilegios fiscales. Pero lo principal es que el gobierno no debe de gastar más. O sea, el gobierno en 1999 gastaba 19% del PIB, el año pasado gastó 25%. O sea, está aumentando su proporción de un pastel que cada día es más chico y más menos poderoso, ¿verdad? O sea, está haciendo el pastel chiquito por sus políticas fiscales y económicas, pero toma cada vez una tajada mayor. Si pasa esta ley, el gobierno estaría gastando cerca del 30% del PIB, ¿verdad? Es un aumento sumamente fuerte que ningún país, yo digo, en el mundo se está atreviendo a hacer, ¿verdad? Al contrario, los países están bajando su gasto público. Exacto. O sea, parece como si estuviéramos en una isla, ¿verdad? Que México es un poquito como en los 70s, ¿verdad? Que pensábamos que México era una isla y que no nos afectaba nada del exterior. Ahora sí nos afecta, la misma globalización que tenemos, todo nos afecta. Entonces, en Polonia, por ejemplo, pues el impuesto a la renta es 18%. Es el único país de Europa que no decreció en la crisis del 2009, ¿verdad? Es un país liberal, es un país bueno, y así están todos los países. Entonces, Estados Unidos, pues usted sabe que entró en un problema serio a raíz de la crisis financiera, pero entró en déficit de 15%, que es enorme, pero no subió impuestos. No subió impuestos, porque si lo hubiera subido, pues hubiera bajado todavía más la economía y hubiera aumentado el problema de desempleo y de la pobreza. No lo hicieron, y ahora, después de 3 años, pues su déficit lo han bajado a 5% del PIB, por puro crecimiento económico, que aún anémico y todo, pues ha generado crecimiento. En México hemos seguido, el gobierno sigue la práctica de los malos empresarios, ¿verdad? Que si no completan, suben los precios. Pero pues todos sabemos que si se suben los precios se vende menos, ¿verdad? Pues sí. Y entonces se acaba recaudando menos. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Fernando Turner, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, por haber tomado esta llamada. Estamos a sus órdenes, don Sergio. Muchas gracias.